Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a la Facultad de Educación de nuestra Complutense, quienes no sois de aquí, y a los estudiantes, que supongo que la mayoría sí sois de aquí, pues bienvenidos y bienvenidas a este acto de inauguración de la exposición Blas Cabrera y la ciencia española. Quiero también agradecer a las personas que me acompañan y que entre todos pues vamos a intentar explicar desde nuestro diferente punto de vista lo que significa esta exposición. A mí me corresponde hablar como el decano de la facultad donde se hace y como decano de la Facultad de Educación. ¿Por qué en la Facultad de Educación es interesante tener este tipo de actividades, de exposiciones que nos llevan al pasado? Pues yo dándole vueltas a esto, esta mañana me acercaba con el coche y me ocurrían como tres motivos principales. Uno, porque esto es la Facultad de Educación y la educación tiene que ver básicamente con el conocimiento. Es verdad que hoy dicen mucho que vivimos en una sociedad de conocimiento, sin embargo yo creo que el conocimiento está realmente devaluado. O sea, conocer, la curiosidad por conocer las cosas. En una Facultad de Educación eso es radicalmente importante, tener pasión por el conocimiento. Y este tipo de exposiciones nos acercan realmente a personas que vivieron con esa pasión. Por lo tanto, aquí nos tenemos que inundar un poco de ese mismo espíritu. Esto, pues, ¿por qué? Pues básicamente porque en eso consiste educar. Educar consiste en dar claves a las personas para que puedan situarse, por así decirlo, en el mundo. Y estas claves nos las proporciona el conocimiento de las cosas, que es el que nos permite situarnos en la realidad, comprenderla y generar un proyecto de vida personal dentro de esa realidad. Por lo tanto, cuanto más conocimiento tengamos, pues muchísimo mejor. Y educar consiste, y vosotros, entiendo que vosotros sois estudiantes de esta facultad, educar consiste en proporcionar esas claves, ayudar a que la gente pueda situarse dentro de ese mundo. Y eso es el conocimiento. En eso básicamente consiste el conocer. El tercer motivo, yo creo que es muy importante, sobre todo hoy, pues es el rigor que realmente está detrás de las actividades que desarrollaron Blas Cabrera y muchos científicos que van más allá del punto de vista histórico. El rigor, ¿por qué? Porque el conocimiento y el conocimiento con el que tratamos en educación no es una cosa que esté ahí, como las peras de los árboles que vayamos y las cojamos. No, el conocimiento se construye, hay que crearlo. Y es un proceso tremendamente laborioso. Y cuando nosotros educamos, educar consiste en fomentar ese mismo proceso de construcción del conocimiento. Cuando enseñamos, nosotros no regalamos el conocimiento, no lo damos. Lo que damos son recursos para que cada cual lo reconstruya, ese conocimiento. Por lo tanto, entre la didáctica y la investigación hay una relación realmente estrecha, tremendamente estrecha. Nosotros no podemos enseñar si al mismo tiempo no podemos enseñar una determinada área, si al mismo tiempo no conocemos cómo es el proceso de construcción del conocimiento dentro de esa área. Por tanto, son dos cosas separadas, pero es tan tremendamente importante en esta facultad. Y ahora, por ejemplo, pues me acompaña aquí el decano de Físicas y de Biología, nuestra relación con el resto de sitios en la universidad, de facultades o de institutos de investigación, donde se hace el conocimiento. De la importancia de estas actividades tan transversales. Yo decía que eso se hace fundamentalmente con rigor. Ese es el mismo rigor que nosotros tenemos que infundir aquí, cuando tratamos con el conocimiento, y vosotros, cuando eduquéis en los sitios donde vayáis a educar, en instituciones formales o no formales. A mí me causa un poquito de pavor estos debates que existen hoy en día en nuestra sociedad, pues por ejemplo esto tan manido del PIN parental, porque yo me pregunto, ¿algún padre puede clamar que no va a llevar a su hijo a la escuela porque le van a engañar cuando enseñan física, cuando enseñan química, los maestros o los profesores? No. ¿Por qué? Porque entendemos que se hace con rigor. Pues lo mismo exactamente en cualquier otra forma de conocimiento, es el conocimiento de tipo más científico, de tipo más social, de tipo más valorativo, de tipo más ético. Educar no consiste en adoctrinar, no consiste en adoctrinar en ninguna forma de conocimiento, ni en la física, ni en la química, ni en la ética, ni en la filosofía, en ninguno. Consiste en hacer las cosas con rigor para que la gente tenga lo que os decía al principio, claves de interpretación. Y eso es lo que nosotros debemos demostrar como educadores, realmente que tratamos las cosas con rigor. Por lo tanto, cuando nos situamos con personas como Blas Cabrera y tantos científicos que hicieron eso, ahí tenemos un modelo
del que aprender realmente. Así que solamente me queda realmente, además de agradecer nuestra presencia aquí, por felicitar a Paco, me permite felicitarme realmente por este tipo de actividades, esta es una que hace en esta facultad, porque yo creo que nos pone realmente, desde mi punto de vista, como decano de la Facultad de Educación, muy en la esencia de lo que consiste en educar y de lo que debemos hacer cuando trabajemos y cuando trabajéis como educadores. Pues muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias. Pues muchas gracias, querido Gonzalo, querido decano, querido José María, profesor Francisco González Redondo, profesores, decano de biología, personal de administración y servicios, estudiantes. Bueno, pues para mí es un placer estar hoy aquí. Como ha dicho el decano, pues rindiendo homenaje a la figura de Blas Cabrera, que desde luego, si tenemos que pensar en alguien como creador e impulsor del conocimiento, pues es una figura muy relevante y de gran referencia para todos nosotros. Bueno, pues lo primero que quiero hacer es agradecer a la Facultad de Educación pues un poco la invitación para venir aquí a hablar un poquito de Blas Cabrera, así como pues, bueno, pues, ejercer de anfitriones para esta magnífica exposición. Y bueno, pues, es mi segundo deseo, felicitar al profesor González Redondo por esta magnífica exposición que junto con otras muchas que él ha preparado y presentado aquí también en esta facultad y en muchos otros lugares, pues contribuyen a una labor que está desarrollando él particularmente y muchos otros, pero en su caso pues con mucha efectividad, y es el de rescatar un poco la memoria histórica científica de nuestro país, que está pues a veces un poquito olvidada, un poquito más de lo que quizá deberíamos hacer. Y bueno, sin duda la figura de Blas Cabrera es un buen punto de partida, ¿no? Bueno, cuando Paco el decano me hicieron llegar su interés porque viniera yo aquí a decir unas palabras sobre Blas Cabrera, su influencia en la física y en la ciencia española en general, pues acepté encantado. Lo que pasa es que olvidé preguntarte cuánto tiempo tenía. No, lo que quiero decir es que si realmente tuviera que estar explicando aquí pues toda en detalle la importancia de Blas Cabrera para la física, la ciencia en España en general, pues estaríamos toda la mañana y no se trata de eso, ¿no? Así que voy a intentar ser muy telegráfico y para que podáis disfrutar realmente, en este caso una vez más, una imagen o un documento vale más que 1000 palabras nuestras, y que disfrutar de la propia exposición, que es muy reveladora en ese sentido. La vinculación de Blas Cabrera con la voy a intentar ser, como digo, muy telegráfico. Si tuviera que decir en una sola frase, poner de manifiesto la importancia de Blas Cabrera, sería fácil, porque Blas Cabrera lo fue todo. Es decir, todo lo que puede ser un científico. Ocupó todos los posibles cargos científicos a los que un científico puede aspirar, no solo en España, sino también fuera de España. Y ahora, pues, desgranando un poquito eso, la vinculación con esta universidad y la vinculación con mi facultad, no donde está ahora, porque el edificio donde está ahora la Facultad de Física es desde el año 45, es decir, bastante posterior y justo a la muerte de Blas Cabrera, sino sobre la universidad, por ejemplo, entonces Universidad Central, que ni siquiera estaba, por lo menos la parte de físicas no existía como facultad, era una sección, ¿no? Blas Cabrera vino a Madrid y se graduó en Ciencias Físico-Matemáticas en 1898, año, en fin, glorioso para la cultura española, evidentemente por razones obvias, ¿no? Curiosamente, su intención inicial era hacer Derecho, y parece ser que le aconsejaron, entre otros Cajal, que quizá mejor se debería dedicar a las ciencias. Y creo que acertaron. En este caso, don Santiago, creo que otro logro más que le tenemos que reconocer, ¿no? Haber tenido buen ojo para eso. Como digo, en el 98, pensad más o menos en los años en los que estamos, principios del siglo XX, en 1901 se doctoró, alcanzó el título de doctor, y solo 4 años más tarde, con 26 años, sacó una plaza ya de catedrático. O sea, fue catedrático, digamos, ganó la cátedra de electricidad y magnetismo en la sección de física, por entonces no se llamaba facultad, como digo, en el año 1905, es decir, 4 años después solo de doctorarse, con un sueldo anual de 4.500 pesetas, digo porque así es como aparece en el BOE, recogido, y demás ventajas que el cargo todo, que no sé cuáles serían, pero alguna más habría, no sé, en despacho, en laboratorio, esas cosas, poco más, ¿no? Bueno, después hizo lo que ahora vemos muy natural, pero para aquella época no era tan fácil, y es irse fuera.
para aprender con los mejores, porque desgraciadamente en España, pues en el campo en el que él trabajaba, pues costaba encontrar una formación tan especializada. Se fue a Zúrich con la ayuda de algo llamado la Junta de Ampliación de Estudios, que después vino a devenir en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y recibió una ayuda para estar allí, y en Zúrich conoció, entre otros, a Albert Einstein. Cabrera, como digo, espero que eso quede claro, ¿no?, de la intervención, si es algo que tiene que quedar claro, es que el reconocimiento que tuvo fue máximo, es decir, a nivel internacional. De hecho, estaba en el mismo club de todos los Nobeles de aquella época, todos los premios Nobel de aquella época. Cuando digo el mismo club me refiero a un club de selecto de 20 personas o 25 personas. Cabrera probablemente no fue Nobel pues por otras razones, pero no por sus méritos científicos, que lo merecían de sobra, como otros, por ejemplo, como el caso de Miguel Catalán. Entonces, él se formó como digo, en Zúrich, ya en su especialización, que eran las propiedades magnéticas de los elementos químicos, en particular de las tierras raras. Él era un físico experimental. Lo que pasa es que era un físico experimental, pero un físico, diría que casi total, es decir, con muchísimos conocimientos de la física teórica y mucha interacción también con físicos teóricos. Como ha dicho el decano, lo importante, lo que a uno digamos, le labra su nombre y su reconocimiento es lo que crea. Después, todo lo demás viene después, pero lo importante es lo que crea, y lo que creó Cabrera fue una serie de estudios muy avanzados, de grandísimo nivel, en este tipo de líneas que os comento, que, por ejemplo, sirvieron para que otras personas, en particular los que desarrollaron propiedades magnéticas de la física cuántica, recibieran, por ejemplo, premios Nobel. El premio Nobel de Van Vleck, que en los años 30 en Princeton estudió la teoría de los experimentos que había hecho Cabrera, pues le valió un premio Nobel. Por eso digo que realmente Cabrera podía perfectamente haber sido premio Nobel. Científicamente estaba perfectamente en ese momento, ¿no? Otro ejemplo del club que os decía es la llamada conferencia Solvay, de la que probablemente habréis oído hablar, que era una conferencia muy selecta, de grandísimo nivel científico, que se celebraba periódicamente, organizada por una serie de personas, y no hay más que mirar la lista de participantes, ¿no?, en ese congreso, para ver un poquito del nivel de que estamos hablando. Pues ahí estaba Einstein, ahí estaba Dirac, estaba Bohr, estaba Sommerfeld, estaba Marie Curie, en fin, todo, como digo, premios Nobel y además personajes de primera línea en el desarrollo de la física del siglo XX. Y estaba Cabrera. Cabrera estuvo en la conferencia Solvay, en el congreso Solvay en el año 1930 y en el 32, creo, en el 33, perdón, sí. Y no solo eso, es que él era parte del comité organizador, del comité Solvay, es decir, invitado en el año 28 a formar parte de ese comité, propuesto por Einstein y por Marie Curie. Yo creo que ya con eso, aunque solo sea telegráficamente, os queda claro de qué nivel de científico estamos hablando, ¿no? La influencia de Cabrera, evidentemente, a ese nivel tiene que haber una influencia clara sobre su escuela, ¿no? Creó una escuela muy clara aquí en España. Sus discípulos también ocuparon después cargos de primer nivel científicos, como por ejemplo Duperier, Velayos, Palacios, etc. Sobre ellos también el profesor González Redondo ha hecho también distintas exposiciones y tiene muchísimo material también. Esos a su vez crearon la escuela, que al final ha devenido pues, en la actual Facultad de Físicas y el Instituto de Magnetismo Aplicado, una serie de instalaciones que tenemos ahora. Y bueno, muchos profesores de mi facultad, muchos profesores, muchos catedráticos, se sienten de hecho herederos, digamos, académicos de Cabrera, y así lo dicen sin ningún problema. O sea que realmente la influencia sobre la física, sobre la Universidad Española, porque Cabrera fue también rector de la Universidad Central, una universidad ahora complutense, durante un año, en el año 1930-31. Fue uno de los socios fundadores y presidente durante 4 años de la Real Sociedad Española de Física y Química. Por eso tenemos aquí a José María Pastor, que hablará, imagino, sobre esa cuestión en particular. Rector también de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. De hecho, fue en Santander donde le pilló en el año 36 justo el inicio de la Guerra Civil. Y, en fin, toda una serie de cargos. Secretario de la Organización Mundial de Pesas y Medidas. Como digo, todos los cargos científicos que podéis imaginar a nivel internacional los ocupó. Lo que no ocupó nunca fue ningún cargo político. Lo que nunca fue político. Nunca quiso meterse en ningún cargo político y, paradójicamente, pues al final eso de alguna manera también le pasó factura. Eso y que bueno, sus hijos sí que decidieron seguir un camino más político. Desgraciadamente tenía hijos en los dos bandos. Y eso no le ayudó, porque primero al inicio del año 36, primero el gobierno de la República y finalmente el gobierno de la franquista, pues le depuraron de todos sus cargos, es decir, básicamente
sufrió una depuración, él y muchos otros, pues de todos sus cargos, empezando por el cargo de catedrático de universidad y siguiendo por académico, que no lo he dicho, perdón, pero también lo he dicho también, académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, etcétera. La depuración llegó incluso más allá, porque muchos de los cargos que os decía, europeos, también los terminó perdiendo por la influencia franquista, digamos, en este caso sobre Alemania, que era que dominaba en aquella época pues el concepto mundial. Y probablemente eso, esto ya es más una opinión, y el profesor Francisco tendrá una opinión más clara, es lo que le impidió también poder acceder a premios como el caso del premio Nobel, igual que le pasó a Miguel Catalán, porque, como digo, científicamente estaba en primer nivel. Nosotros nos quedamos con lo positivo, la escuela que creó, la escuela que de todos sus discípulos y toda la ciencia que dejó y la herencia que hemos recibido en los que ahora estamos aquí. Y he de deciros también, ya con esto bueno, termino, que él, junto con otros grandes científicos españoles, pues que en aquella época formaban lo que se llamaba, bueno, se venían a llamar la edad de plata de la ciencia española, es decir, teníamos, digamos, toda la estructura, todos los mimbres, todas las personas preparadas para ser realmente una potencia mundial en ciencia en el siglo XX. Lo que pasa es que luego pues vino lo que vino y no lo fuimos, pero realmente estaba todo preparado para ello. Entonces, siguiendo un poco esa idea, hace un año y pico, el Consejo de Ministros primero y después la propia Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales hizo lo que se llama un acto de restitución, que bueno, es simplemente un acto más, pues como este que estamos aquí, para devolver poco a poco esa deuda grande que tenemos con estas personas, ¿no? Y en ese acto de restitución se les restituyó la condición de académico numerario a 7 científicos, en particular Blas Cabrera, y también otro muy ligado a la Universidad Española, que es Enrique Moles. Y bueno, termino con un poquito de propaganda. Precisamente en la Facultad de Físicas, el día 28 de febrero, haremos un acto también de homenaje a Cabrera y a Moles, en relación también con este acto de restitución que hizo la Real Academia, y por supuesto estáis todos invitados a venir allí a disfrutar una vez más pues, en fin, a hablar de la personalidad de Blas Cabrera. Así que sin más, muchísimas gracias, como digo, a la facultad y a Francisco, y espero que disfrutéis la exposición. Buenos días. Me encuentro aquí como presidente de la División de Enseñanza y Divulgación de la Física de la Sociedad Española de Física. Me gustaría que el mensaje que voy a dar llegue fundamentalmente a las alumnas y a los alumnos. Y por eso quiero, en primer lugar, agradecer al decano, a Gonzalo, realmente el apoyo que da estos actos, donde tratamos entre todos de recuperar la memoria histórica de la ciencia española. En estos momentos quería deciros un poco qué es la Sociedad Española de Física. En estos momentos es una sociedad que nace en el 1903, en la que se encuentran muchos profesores de universidad, investigadores de los centros de investigación del Consejo y de otros centros de investigación, profesores de secundaria, tanto de la pública como la privada. Es decir, que en la Sociedad Española de Física tiene realmente cabida todas las personas que tienen, todos los profesionales que tienen interés por la física y por la divulgación de la física o que trabajan en líneas de investigación. Y la razón de estar aquí fundamentalmente es porque desde la división apoyamos estas actividades que realiza Paco González Redondo sobre recuperación de la memoria histórica de los científicos españoles. Vosotros sois muy jóvenes, pero algunas y algunos de vosotros posiblemente en los colegios, tanto públicos como privados, dentro de un poco tiempo donde estéis trabajando, y además este año es un momento, el siguiente es un momento excepcional para preparar oposiciones, dado que han salido muchas plazas y realmente tenéis oportunidad de engancharos, pues cuando estéis con niños y colegas, es importante que de alguna manera contéis algo de lo que es la historia de la ciencia menor en España y en otros países, pero la historia de la ciencia que tenemos. Y en ese sentido me permito, digamos, llamaros la atención en este punto. Por lo tanto, desde la Sociedad Española de Física, desde la Facultad de Educación, lo que pretendemos es recuperar un poco la memoria histórica de la ciencia española, que es importante. Algunos de vosotros tendréis la posibilidad de trabajar en temas monográficos con vuestros estudiantes, en proyectos donde, digamos, la historia de la ciencia pues, puede ser interesante. En el año 1903 se constituye la Sociedad Española de Física y Química. En ese momento, Blas Cabrera tiene 23 años, todavía no es catedrático,
es catedrático unos meses después, y esa es la razón por la que no forma parte, digamos, de la junta directiva de la sociedad. La sociedad se constituye fundamentalmente por el peso que tienen algunos personajes. El fundamental es Echegaray y también Carracido, entre otros. Es una sociedad de física y de química que en ese momento no tiene todavía el nombre de real, y que el objetivo fundamental es el de agrupar a profesores, casi todos son profesores de universidad en ese momento, aunque también hay profesores de secundaria. Me permito citar, por ejemplo, a un clásico de secundaria, para que lo tengáis en la referencia. Aquí en el Museo Pedagógico tenéis libros del profesor Estaleya, que fue un profesor de física y química del Instituto de Tarragona, que trabajó en el Instituto Escuela en Barcelona y aquí en Madrid, cuyos libros realmente son muy interesantes desde el punto de vista didáctico. Estamos hablando de la década de los años 20 y de los años 30, del profesor 40, del profesor Estaleya. Bueno, pues una de las motivaciones en el 1903 fundamentalmente era el interés en agruparse para promocionar la publicación de artículos científicos, cosa que en ese momento en España no existía. Esa publicación de artículos científicos, que hoy día es algo que todos conocéis y estáis al loro, digamos, de este tipo de intereses como estudiantes y como futuros profesionales, en aquel momento era una cuestión clave, porque también existía la necesidad de intercambiar revistas con otras instituciones internacionales. Por lo tanto, digamos, se pone en marcha una revista que se conoce con el nombre de Análisis de Física y de Química, que posteriormente se separan dos series, la serie de Física y la serie de Química, que tenía 3 líneas. Y esta es una de las razones importantes de por qué surge la Sociedad Española de Física y Química. Blas Cabrera es presidente en 2 momentos. En el año 1916, en los primeros años de la sociedad, se es presidente solamente por 1 año, y luego es presidente por 2 años, en 1923 y 1924, también muy joven. Luego, a partir de los años 40, es cuando se institucionalizan, digamos, los mandatos de 4 años y últimamente hasta de 8 años. Yo quisiera destacar de Blas Cabrera, digamos, en esa época donde, como ha dicho el decano de la Facultad de Físicas, tiene muchos cargos, su labor de científico. Es un experimentador muy fino, como diríamos hoy día en los laboratorios. Es muy fino, es muy bueno. Pero fijaros, como cosa anecdótica, os diré que vosotros que sois estudiantes y aplicáis la teoría de errores en las clases que tenéis con los profesores de física y química o de biología, es el primero que utiliza la teoría de errores y el ajuste por mínimos cuadrados en sus trabajos de investigación. Y el cálculo, aunque esto es una cosa que os queda muy alejada, el cálculo de los momentos magnéticos de los elementos químicos de la familia del hierro todavía se consideran como valores que obtuvo él en esos años de principios del 20 y que siguen siendo válidos en las tablas internacionales. Por lo tanto, a mí me gustaría que os quedaseis con ese mensaje. Este científico español que muere en el año 1945 en el exilio en México, que sufrió el cataclismo de la guerra civil. Él prácticamente no estuvo en España porque era secretario general de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas y consiguió que le nombraran secretario general de esta oficina en el año 1937, y entonces ya se queda a vivir en París, pero a partir del año 41 se va, si no recuerdo mal, a México. Entonces, que os quedéis con esa idea fundamental de que ha habido científicos muy importantes en este país, tanto en física como en química, como en otras materias, donde en biología Ramón y Cajal, pues evidentemente es la cumbre española, y que tenéis aquí, digamos, en esta facultad la posibilidad, digamos, de investigar un poquito de la mano de Paco González de Redondo, que yo creo que es muy importante, y nosotros desde la sociedad y desde otras instituciones lo que pretendemos, al menos ese es nuestro objetivo, es hacer de mediadores, una palabra que está muy de moda, pero hacer de mediadores entre las jóvenes y las generaciones, las nuestras y las más antiguas, para evitar que se pierdan y que esa memoria de alguna manera vosotros como muy jóvenes la recuperéis. Yo quisiera agradecer a Paco muy sinceramente la labor que está haciendo en estos momentos con estas exposiciones. Sobre esta exposición de Blas Cabrera tengo que deciros que es muy buena. Y es muy buena no solamente por los paneles, que hay que leerlos despacio, y sobre todo a los jóvenes yo recomendaría
que entraseis en Google y buscaseis algunas líneas de investigación que están abiertas bien a través de la revista de la Sociedad Española de Física o bien directamente en Google. Pero sobre todo hay una cuestión importante para los que conocemos estas cuestiones y los que amamos los libros. Las separatas que tiene esta exposición, los libros que tiene esta exposición son magníficos y no es posible verlos, digamos, en cualquier otro sitio. Yo en ese sentido quiero agradecer mucho a Paco la labor que está haciendo, a la familia González Posada, de su padre, y a él, a Paco González Redondo, el que hayan ido, digamos, recopilando esas colecciones de materiales que de otra manera posiblemente se hubieran perdido, como tantas otras cosas importantes en nuestro país, y que las pongan a disposición de todos los que están interesados en conocer la edad de la ciencia, la edad de plata de la ciencia española. Y ahí tenéis ocasión, digamos, de, por lo menos, si alguno hay interesado en brujulear un poco los grandes personajes, ahí los tenéis plasmados en las separatas. Y además tiene una cosa muy importante esas vitrinas, y es que hay libros que se publicaron durante la Guerra Civil, cosa que es muy difícil a veces encontrar, porque, bueno, luego a partir del año 40 muchos de esos libros desaparecieron por razones, evidentemente, que podemos imaginar, etc. Así que muchísimas gracias a todos, y hay que seguir con este tipo de exposiciones, señor decano. Muchas gracias. Decanos, presidente, amigas, amigos, compañeros y sobre todo alumnas y alumnos, muchas gracias por acompañarnos en este acto. Las exposiciones, si se ven solas, pues son mejores exposiciones que si necesitan a alguien que las explique. Pero bueno, los conceptos que están subyaciendo a lo que se ha pretendido transmitir a ese mensaje, pues quizá el comisario sí lo puede facilitar con presentaciones como esta. Efectivamente, España nace, el siglo XX español nace en 1898, cuando afortunadamente tocamos fondo, perdiendo la guerra con Estados Unidos y perdiendo lo que nos quedaba de un otrora gran imperio. ¿Y eso qué permitió? Sí, una rendición bochornosa, pero cuando se toca fondo se puede salir adelante. Blas Cabrera había llegado a Madrid en 1898, bueno, había llegado en 1894 y en 1898 había acabado la carrera, es de la época antigua, anterior al desastre. Y se encuentra que esa derrota ha permitido algo que vosotros que vais a ser maestros tenéis que conocer. La guerra le toca perderla a los liberales y en el turno de partido pues entran los conservadores. Y el ministro conservador crea algo que os parecerá sorprendente que no existiera a finales del siglo XIX, que es un Ministerio de Educación. No teníamos Ministerio de Educación. En 1900 García Lig se convierte en el primer ministro de Educación, entonces se llamaba Instrucción Pública de España, y en 6 meses pone patas arriba todo el sistema educativo. Reforma la universidad, el Consejo de Instrucción Pública, bachillerato, primaria, todo sobre el papel. Y en ese contexto es en el que surge nuestro Blas Cabrera, que en 1901 pues, publica su tesis doctoral que ha leído unos meses antes. Es un tema intrascendente absolutamente, sobre la componente diurna horizontal del viento. Absolutamente intrascendente, pero esas eran las tesis que se hacían antes de esa hecatombe y de esa posibilidad de regeneración. En el año 5 es verdad que sí va a acceder a la cátedra. ¿Y por qué accedió a la cátedra? Porque sus maestros han visto en él un joven muy prometedor. Ellos son de los antiguos. Este chaval con 26 años han visto que va a ser el posible padre en el que van a poner las esperanzas para que regenere la física española. La primera parte de la vida de Blas Cabrera, como no ha tenido grandes maestros, va a ser la autoformación. Y estos artículos no los vais a poder ver en la exposición, los pondremos en futuras exposiciones, pero nos enseñan un profesor que intenta formarse a sí mismo para poder formar a sus propios alumnos a su vez, sobre los cambios en la conductancia de la manganina, sobre la teoría de los electrones, sobre, es decir, voy a intentar aprender de esto para explicárselo a mis alumnos, la parte teórica y la parte experimental. Aparatos de laboratorio que se explican y, como muy bien decía el presidente de la división de la Real Sociedad, pues muchas notas publicadas en esa revista Análisis de la Sociedad Española de Física y Química. En el año 9 se produce algo insólito, no tiene 30 años y los maestros deciden que tiene que ser académico de ciencias. Ellos muy mayores, pero que a la Academia de Ciencias tiene que llegar sabia nueva. Y lo eligen en 1909 y en 1910 lee su discurso de ingreso. Pero además, en ese 1909, la Junta para Ampliación de Estudio, de las que oiréis hablar continuamente en esta facultad, está moviendo la posibilidad de crear un centro de investigación a la europea
en física y química, y ya está pensando en ponerlo a las órdenes de Blas Cabrera. Esos son los conservadores, cae el gobierno conservador y cuando en el año 10 entran los liberales, pues ya sí ponen en marcha esa gran obra que van a ser dos grandes centros, uno para humanidades y otro para ciencias, y el de ciencias con Cajal coordinando y Blas Cabrera como secretario. Dentro de ese gran centro de ciencias físico-naturales se integrará el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Laboratorio de Investigaciones Biológicas de Cabrera, la Comisión de Paleontología y el nuevo Laboratorio de Investigaciones Físicas de Cabrera, que empezará a funcionar en 1911. Pero Blas Cabrera no se ha formado de verdad, no ha tenido maestros. Maestros, ahora ya hablo a vosotros, maestros y maestras, no sé si sabéis que tenéis que salir de España, no os podéis quedar aquí, vuestros cerebros tienen que circular por el mundo, en especial en el mundo anglosajón, en el mundo que se habla inglés. Bueno, en esa época no era el mundo anglosajón al que había que viajar más bien al mundo germano, llamémosle así, o francés. Y lo que va a hacer, como bien decía el decano, Blas Cabrera es viajar a Zúrich, territorio de habla alemana, para con Pierre Weiss empezar a saber cómo se investiga a la europea. Va a empezar a publicar trabajos de investigación, sobre todo en colaboración con Blas Cabrera, también con otros colaboradores, y a su vuelta a España ya sí tiene un proyecto de investigación de nivel internacional. Ya sí puede enseñar a esos alumnos no cómo funciona un potenciómetro autocalibrable, sino técnicas de experimentación de verdad. Y se va a consagrar nacional e internacionalmente publicando, sobre todo en francés, en las revistas más importantes de magnetoquímica, de química física, etc. En ese laboratorio ya sí vamos a tener personas formadas a la europea, casi como si estuviesen fuera de España. Por primera vez no va a hacer falta irse fuera de España para investigar a la europea. Y va a suceder algo muy singular. Albert Einstein, que ha recibido la confirmación experimental de gran parte de sus predicciones teóricas, al acabar la Segunda Guerra Mundial empieza pues a recorrer el mundo como una estrella, en este caso no una estrella del cine o del espectáculo, sino una estrella científica, y a recibir pues homenajes por todas partes. Y se piensa en ese momento, mirad si se ha producido una novedad desde ese desastre del 98, Einstein piensa que España es un sitio que merece la pena ser visitado. Y en 1923, como podéis ver abajo a la derecha, visita a Blas Cabrera y a su equipo en el Laboratorio de Investigaciones Físicas. Sí, porque España ha conseguido la convergencia con Europa. Numerosos científicos, sobre todo físicos y químicos, empiezan a publicar en las principales revistas y empiezan a codearse, ya no tienen que pedir permiso, escriben sus artículos y se les arbitra esos artículos con total normalidad y publican, sobre todo en francés, pero también en alemán, convirtiéndose en una primera generación ya europea, la que podemos llamar, o a mí me gusta llamar la primera generación JAE, o la primera generación de esos jovencitos que han sido tutelados por los antiguos del siglo XIX, que saben que con ellos no va a producirse la convergencia, pero que han depositado en ellos las posibilidades de esa convergencia, haciéndolos a la mayor parte de ellos catedráticos con 26, con 25, con 24, con 27 años. Una nueva generación ya sí. Esa generación del 14, que todos conocéis, que desde la perspectiva de las humanidades pues protagonizaría José Ortega y Gasset. Y en ese año 1928, que ya se ha mencionado, pues se va a consagrar internacionalmente. Sus artículos ya son de talla internacional y va a recibir, bueno, la herencia de esos maestros, sobre todo de Torres Quevedo y de Cajal, que lo van a upar desde España, y va a entrar en el Consejo Científico de las Conferencias Solvay, va a entrar como académico en la Academia de Ciencias de París, derrotando ni más ni menos que a Bohr por una paliza considerable de 28-2, y va a entrar también en el Comité Internacional de Pesas y Medidas, sucediendo a Torres Quevedo, que le ha dado paso. Ahí tenéis el comité casi al pleno, en Bruselas. Falta Madame Curie, que ya está afectada por cáncer y no quiere salir, quizá coquetería o bueno, lo que sea, no quiere salir junto a ellos. Y por eso parece que solo hay hombres. No, Madame Curie estaba, y además era la única que era doble premio Nobel de Física y de Química, porque ellos, de los que veis ahí, pues Einstein es el más notable, Blas Cabrera lo veis a la derecha, pues solo tenían el que más un premio Nobel. A Blas Cabrera nunca se le propondría el premio Nobel. Tiene que proponerlo tu país y bueno, no se hizo esa propuesta, o no se hizo a tiempo, porque en el año 36 pues ya sabéis lo que va a pasar y os lo voy a contar. Efectivamente, en el año 31, ese curso 30-31 va a ser rector de la Universidad Central, un periodo de la dicta blanda entre la dictadura de Primo de Rivera
y la República, muy singular. Pero sobre todo, al proclamarse la República, se va a ya sí converger masivamente, si esto se puede decir, con la ciencia europea. En febrero del año 32 se inaugurará el Instituto Nacional de Física y Química, y si vemos las firmas de los presentes, pues vemos lo que estamos diciendo. Este es quizá el documento más importante, manuscrito, de toda la historia de la física y quizá de la ciencia española. Arriba a la derecha, el ministro de Instrucción Pública, Fernando de los Ríos. Debajo, las firmas de los que quedan de la generación del 98. Leonardo Torres Quevedo, Castellarnau, Casares Gil, Bolívar, Torroja, que son los miembros del comité de patronato que han aupado, bueno, los que quedan vivos, que han aupado a todos los jovencitos. En la columna de la izquierda tenemos a estos maestros internacionales de los que están justo debajo. Estos que ya sí van a ser nuestros maestros nacionales de talla internacional en física y química. Pierre Weiss, Constater, Sommerfeld, Heinrich Scherrer, y debajo, pues sus alumnos, que ya son maestros. Lo que vienen en símil taurino es a pasar los trastos, a decir, nosotros, autoridades mundiales, vamos a empezar algo novedoso en el año 32. Vamos a mandar nuestros doctorandos alemanes, suizas, franceses, belgas, a estudiar con vosotros, físicos y químicos españoles, en el Instituto Nacional de Física y Química, porque tenéis el centro más avanzado y vosotros sois ya de talla mundial. Por eso este documento a mí me gusta decir que es capital en la historia de toda la Edad de Plata, porque manifiesta eso, las generaciones, los mentores extranjeros, los mentores españoles y esas autoridades que han conseguido la convergencia con Europa ya desde España. Pero Blas Cabrera, como decía Ángel, pues lo es todo. Y en el año 32, Fernando de los Ríos crea la Universidad Internacional de Verano de tiempos de la República en Santander. En el año 33, Ramón Menéndez Pidal, de Letras, va a ser el rector, pero van a entender que quien tiene que ser rector en el 34, en el 35, etcétera, es Blas Cabrera. Y saltándose un poco las normas, porque no podía ser más que un año, pues va a ser hasta la Guerra Civil. Y ahí es donde va a estar la cultura y la ciencia española en 1936 y donde empieza nuestra exposición. Los profesores y alumnos están de vacaciones el 17 y 18 de julio del año 36, menos los que están estudiando durante el mes y medio en la península de la Magdalena, en Santander. Y allí se produce el alzamiento, rebelión, como lo queráis llamar, y allí es donde Blas Cabrera recibe el gran problema. Están en territorio internacional, pero los que han defendido a la República no son los intelectuales y los burgueses, sino los obreros, los miembros de los sindicatos del Frente Popular, que son los que van a defender en el escudo, en las montañas de Cantabria, pues que se pueda seguir desarrollando en la península de Magdalena esta ciencia en mitad de la guerra. Blas Cabrera va a sufrir la situación de guerra y va a tener que proteger no solo a su universidad, sino a la de Acción Católica que se está celebrando a la vez en Santander. Profesores de Acción Católica y por tanto conservadores, y puede pensarse que proclives o favorables al golpe de Estado, que se vienen a refugiar para que Blas Cabrera los proteja en la península de Magdalena como territorio internacional, a salvo, por tanto, por ser diplomático. Y claro, Blas Cabrera se encuentra con que tiene que proteger de los que han salvado del golpe de Estado a la República a su gente, donde hay gente de derechas, gente de izquierda. Van a coger prisioneros a 6 alumnos que se han destacado por adherirse verbalmente al golpe de Estado y van a ser asesinados. Blas Cabrera volverá a Madrid y se irá, como veremos a continuación, se irá inmediatamente a París. El 7 de octubre aterriza su avión en París y se desentiende absolutamente de lo que va a pasar, porque tiene ni más ni menos que a su hijo Blas, que también se llama Blas Cabrera Sánchez, que es el secretario personal de Juan Negrín, y tiene a su hijo, el segundo, que es falangista y que está en el ejército nacional. El tercero, Nicolás, su heredero, porque es el que se va a dedicar a la física en el exilio y luego en el retorno va a crear el Departamento de Física de la Universidad Autónoma de Madrid, que va a pertenecer a la Tercera España, que no se va a identificar con ninguno de los dos y que va a acompañar a su padre y hará la tesis durante la Guerra Civil en Francia, en París. Pero claro, estamos en 1940, que es la fecha final de la exposición, que ahora os voy a poner los contenidos. Y en enero de ese año 40 escribe Blas Cabrera al nuevo ministro de Educación Nacional, José Ibáñez Martín, equivocándose desde la propia cabecera, porque todavía lo está llamando ministro de Instrucción Pública.
Blas Cabrera Felipe, miembro numerario de las Reales Academias Española y de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, es decir, la de la lengua y la de ciencias, de la que es además presidente, o de la que era presidenta hasta 1936, con residencia eventual en París, tiene el honor de poner en su conocimiento de vuestra excelencia que está dispuesto a prestar el juramento exigido en la orden del 10 de junio último, en la fecha que se señale a su regreso a España, porque lo que quiere es reintegrarse en la nueva España, la que ha salido de la guerra civil. Por supuesto, ni le contestarán. Y entonces aquí empieza su ya tragedia final. Ni una España ni otra, una y otra lo han depurado y ni una ni otra lo quieren. Pero al no dejarle venir a España, el exilio republicano que él ha repudiado durante 2 años, no ha querido saber nada en el 39 ni en el 40, por supuesto no quiso saber nada de la España republicana en el 37 y el 38, lo va a acoger con cariño y afecto en el año 41 en México, donde vivirá poco más de 4 años, donde está enterrado junto con su nieta, que murió un mes antes que él, la segunda de las hijas de su hijo Blasito, que era el secretario personal de Juan Neri. Este es el final, en principio, de la vida de Cabrera. Pero como muy bien decían las personas que habéis oído hasta ahora, en mi familia llevamos muchos años acogiendo a los refugiados en su retorno tras el exilio, especialmente a Francisco Giral, el hijo de José Giral, que era el presidente del Consejo de Ministros en esos días primeros de la Guerra Civil, y el que facilitó armas al pueblo para que defendieran a la República. En el año 76, todos sabéis que muere Franco en el 75, en el 76 promulga la ley de amnistía y en el 77 pueden empezar a volver los catedráticos que eran suficientemente jóvenes en el año 36 como para no haberse jubilado o fallecido en el año 76. Y solo quedaban 2 de ciencias, Francisco Giral y Augusto Pérez Vitoria. Y mi padre los invitó en diferentes ocasiones en el año 78, 79, 80 y en casa los teníamos continuamente aprendiendo y viviendo con ellos, ¿no? Cuando acabé la carrera en el año 88 mis primeros trabajos fueron precisamente publicar las memorias de Francisco Giral y de Pérez Vitoria, y en concreto en los primeros capítulos de un libro que veis en la exposición, Ciencia Española en el Exilio, porque nadie quería publicárselos. Todos sabéis que el coronel no tenía quien le escribiera, pues Giral no tenía quien le publicara, y ese fue mi primer trabajo en el año 88. Y lo mismo las memorias de Pérez Vitoria sobre lo que había sucedido ese verano en la península de la Magdalena en el año 1936. Ese año 88 hicimos la primera exposición sobre Blas Cabrera, es decir, que lo que tenéis aquí, lo que vais a ver, son muchos años de trabajo. Veis que son más de 30. Sobre Blas Cabrera, sobre Enrique Moles. En el año 95 se conmemoraba, ya han pasado 25 años de esto, teníamos que conmemorar, y eso hicimos, decidimos hacer el 25 aniversario de la muerte en el exilio de Blas Cabrera. Lo hicimos con otra gran exposición que tuvimos en Madrid, luego en Lanzarote, en Gran Canaria y en Tenerife, y un congreso que también estuvo en Lanzarote, donde había nacido Blas Cabrera, en Tenerife y en Las Palmas. Le hicimos un monumento que todavía está allí en el año 95 y todavía está, y publicamos las obras completas. Estos son los ejemplares de los volúmenes en los que yo colaboré. Pero tenéis que tener bibliografía, entonces podéis descargar esto que os he contado, lo que fue la depuración republicana y la depuración franquista, que están publicados en 2001 y 2007 en la revista de la Sociedad Española de Historia de la Ciencia, para que tengáis acceso rápido. Como os gustan las páginas web, una biografía de Blas Cabrera se publicó en el año 2009 y la tenéis en internet, en la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, y todos estos temas tan delicados que llamamos normalmente de memoria histórica, también los tenéis en artículos publicados en The Conversation o en público en la edición de Cantabria, para comentar este problema al que aludía el decano. En 1936 Blas Cabrera se va a encontrar una situación que es la que tenemos en la exposición. ¿Qué tenemos en la exposición? En la exposición tenemos 5 secciones. Blas Cabrera y la sección Ciencia Española en el año 36. ¿Cuál era la situación de la ciencia española en 1936? Nadie pensaba que pudiera haber lo que pasó a continuación a partir del mes de julio. Blas Cabrera acaba de ingresar en la Academia de la Lengua, la Academia Española. En la fotografía que habéis visto, que ahora tenéis en el PAP, se entiende que Ignacio Bolívar tiene que contestarle y que el presidente de la República tiene que asistir a esa toma de posesión. Blas Cabrera en esos momentos es presidente de la Academia de Ciencias también, es decir, es biacadémico, es la referencia internacional. Pero las exposiciones se hacen con material visual y, como os decía antes de empezar esta sesión, ¿qué podemos ver en esta exposición? En esta exposición podemos ver mucho material que llevamos más de 40 años recopilando y material que nos han cedido especialmente para esta exposición.
Por ejemplo, el electrocardiograma original que Luis Calandre hace del que fue presidente del Consejo de Ministros de la República, Alejandro Lerroux, un mes antes del alzamiento militar, y está con un corazón sano, ningún problema. La metáfora es que luego veremos al final de la exposición un corazón con un infarto, en el año 40, de un ministro del gobierno de la República. Pero eso será después. Sí, la medicina ha alcanzado niveles internacionales. Gracias a estas becas, cardiógrafos han llegado a España con los cardiólogos que han ido becados por la Junta para Ampliación de Estudios. Ya tenemos todo un plantel, un escalafón de catedráticos que están, son todos nuevos, son todo gente joven que se ha formado a la europea, porque vais a ver el escalafón oficial. Vamos a ver colaboraciones de científicos que ya están muy reconocidos, como Blas Cabrera y Duperier. Y vais a ver obras que se anuncian, obras colectivas de física teórica, donde se supone que Julio Palacios, Blas Cabrera y Juan Cabrera, hermano pequeño y también físico de Blas Cabrera, van a publicar sucesivos volúmenes durante los años 36, 37 y 38. Bueno, esto es metafórico también, solo se va a publicar el primer ejemplar. Claro, el primer volumen lo va a hacer Julio Palacios. Vamos a ver cómo desde otras universidades, no solo la Central de Madrid, desde la de Barcelona, pues se publica en física aplicada, incluso no solo física teórica, Emilio Gimeno. Luego veremos en el año 40 Emilio Gimeno. Y veremos algo que, chicas, tenéis que tener bien claro. Durante el turno de partidos, durante la dictadura de Primo de Rivera y sobre todo durante la República, las chicas empezaron a entrar no solo en carreras de humanidades, sino también en carreras de ciencias y especialmente en farmacia. Y como tenían las mismas capacidades o más que sus compañeros chicos, no hacían una carrera, hacían dos. Estudiaban farmacia y además estudiaban químicas. Bueno, también estudiaban físicas, por supuesto, o física y química, las dos. Y entre ellas destacaría, tanto antes como después de la guerra, Piedad de la Cierva. Y aquí tenéis un artículo publicado en la revista de la Academia de Ciencias en ese año, en 1936, donde ella ya es profesora de universidad y, como se dice también en símiles taurinos, apunta maneras. Bueno, y tenemos matemáticos, jóvenes matemáticos como Sisto Ríos, que escriben sobre hiperconvergencia. También es metáfora, veremos que escribe exactamente sobre los mismos temas en 1940, porque unos verán truncadas sus carreras y otros las continuarán. Y se produce el alzamiento, la rebelión, como lo queramos llamar. La universidad hemos visto que está en la de vacaciones o en la península de la Magdalena. Y sucede todo esto que os he contado. La expedición, al clausurarse los cursos, sale de Santander y al salir cogen prisioneros a estos 6 alumnos que van a ser asesinados después en el barco prisión Alfonso Pérez. Esa expedición va a llegar a San Sebastián, no puede pasar por Irún ya caído, y de barco va a pasar a San Juan de Luz. Y todos sabéis, porque lo estáis viviendo en los telediarios toda vuestra juventud y adolescencia, lo estáis viviendo el problema de los refugiados, de otros conflictos que tenemos en el mundo. España llenó a Europa de refugiados en 1936, cuando llega un barco que ha recogido pues inmigrantes, como lo queráis llamar, en el canal, en el estrecho, en el Mediterráneo, y los trae a España. Lo primero que se hace, lo que se le hizo a nuestros españoles, sí, a los españoles con chaqueta y corbata que llegaban a San Juan de Luz, lo primero se les fichó policialmente y se les vacunó a todos. Y aquí tenéis los sellos de vacunación y los controles en la frontera. Augusto Pérez Vitoria, catedrático de la Universidad Española, pero que es pues como cualquier otro inmigrante refugiado cuando pasa a otro país de su conflicto, a un país se supone en paz. En este caso, se supone que entre dos países europeos. Bueno, pues la misma situación que tienen todos estos inmigrantes que veis en los telediarios todos los días. El sello, que lo podéis ver, el original en la exposición. Bueno, ¿pero qué más tenemos? Pues que la República en guerra va a financiar investigaciones que no tienen ninguna utilidad para el conflicto bélico. Y en la exposición vais a ver un artículo de Enrique Moles publicado desde Valencia. Sabéis que los bombardeos de Madrid están poniendo en peligro los cuadros del Museo del Prado y se va a organizar una expedición para salvar los cuadros del Museo del Prado escoltados por el 5º Regimiento de las milicias comunistas. No solo van a escoltar los cuadros del Prado, sino a la flor y nata de la intelectualidad española, que la República va a poner para ellos una casa de cultura para que sigan haciendo ciencia y cultura internacional, para que el mundo se entere de lo que está pasando en la parte republicana. Y entre ellos va a estar, por ejemplo, Enrique Moles, el principal químico español, del que tenemos otra exposición en la Facultad de Químicas que podéis visitar si queréis, simultánea a esta que tenemos aquí en Educación. Pues aquí tenéis ese trabajo desde la revista Madrid, Añorando Madrid, que se publica desde Valencia. Pero vamos a tener el primer trabajo del que sí podía haber sido candidato a premio Nobel por sus investigaciones en rayos cósmicos. Y el primer artículo sobre rayos cósmicos que va a publicar en su vida Arturo Duperier se va a hacer desde Valencia,
lo va a publicar también en Madrid, en la revista del Servicio Meteorológico Nacional, pero que se publicará también en esta revista Madrid. Bueno, pues esta es una investigación que se está haciendo, no tiene ninguna utilidad militar, pero la República en Guerra sigue financiándolo. Como sigue financiando, que se pueda seguir publicando la revista Anales de Física, y la publicación lo que significa es que se pueda intercambiar con las mejores revistas del mundo y no se pierdan esas colecciones, o no haya un agujero en las colecciones que están llegando a Madrid sin tener que pagar fortunas, porque gracias a que existen las revistas de física o la revista de Historia Natural o la revista de Matemáticas, por intercambio, unas revistas que no son tan buenas como las extranjeras nos permiten tener en nuestras bibliotecas revistas ya así de primera fila sin que nos cueste ni una sola peseta. Esa tarea le va a corresponder en el ámbito de la física y la química a Enrique Moles, por ausencia de Blas Cabrera, y los Anales de la Sociedad de Física y Química se van a publicar durante la guerra. Va a haber investigaciones que no tienen utilidad bélica, como la de Salvador Velayos en ese año 37, y médicos van a colaborar pues creando en la residencia de estudiantes no estudios para... No, lo que se va a hacer es crear un hospital para tratar sobre todo la epidemia de malaria que hay en Madrid y sobre todo tratar a los milicianos allí. Pero chicas, es que durante la guerra también hubo investigadoras mujeres en el entorno de Blas Cabrera y sobre todo de Enrique Moles que publicaron. Aquí tenéis en el año 38 investigaciones realizadas en este Instituto Nacional de Física y Química por María Teresa Toral, que sigue investigando para cosas que no tienen aplicación bélica y que manda sus artículos a publicar en una revista de primera fila como son las Congénies de la Academia de Ciencias de París, y que se publican sus investigaciones en mitad de la guerra. Ese sí que es un espíritu de esa convergencia que ha empezado tras el desastre del 98, y esto sí que es edad de plata en medio de la guerra. Pero no solo las ciencias, en principio, que podría decirse, bueno, se financia porque se podría tener alguna aplicación militar. Es que hasta la matemática elemental se va a seguir financiando y se van a seguir publicando trabajos, como esta recopilación de problemas de José Barinaga, que publica la Junta en el año 37, pero sobre todo una revista de matemática elemental destinada al profesorado, que sigue publicándose y sigue financiándose cuando no hay casi papel, se tiene que publicar desde imprentas militares sobre matemática elemental. Hasta marzo del año 39 la República seguía financiando este tipo de publicaciones. Esta era una de las Españas, de las tres Españas, y no la de Blas Cabrera. La de Blas Cabrera es esta que nos cuenta él, y podéis tener ahí esa transcripción de sus escritos al ministro, donde le explica cuál fue su trayectoria durante la guerra. Este documento también lo tenéis en la vitrina. Él en primera persona contando cómo él quiere equidistar, cómo se ha ido de España porque no se quiere implicar con ninguno de los dos bandos, explicando que tiene un hijo en cada uno de los bandos y que por tanto ha optado por la equidistancia. En su ingenuidad, pensando que le iban a perdonar uno y otro bando, pensando que quien ganase entendería que su equidistancia pues era un dato a favor. Obviamente unos y otros pues lo van a echar por no implicarse precisamente. Otro que conocéis de sobra que no se implicó fue José Ortega y Gasset, que se fue también inmediatamente en el propio mes de julio del año 36, como Américo Castro, como Javier Zubiri, como Vermayer, Teófilo Hernando, como la mayor parte de los intelectuales republicanos en paz, que se encontraron absolutamente incómodos en la República en guerra y que huyeron de España en el mes de julio, agosto, octubre, todo lo más, quizá algunos en noviembre del propio año 1936. Pero tenemos a Blas Cabrera publicando y va a empezar a editar colecciones que también podéis ver en la exposición, digamos, recopilando cosas que ha estudiado en el Instituto Nacional de Física y Química y firmando como si estuviese todavía en el Instituto Nacional de Física y Química en Madrid artículos publicados en 1939. Personas que también se fueron en ese año 36-37 fueron Esteban Terradas, que luego será, tras la guerra, recuperado por el franquismo y será el primer director del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Aeronáutica. Pero pasó la guerra huyendo de la situación en Barcelona, en el año 36-37 también se fue y acabó en Argentina. El mismo Arturo Duperier, que ha sido uno de esos intelectuales que ha acompañado al gobierno de la República a Valencia, como habéis visto, sigue investigando. Para el año 38 abandona España y no quiere saber tampoco nada ni de la una ni de la otra. Se encuentra con Blas Cabrera en París y juntos van a publicar artículos ya en el extranjero, integrados en esa tercera España. Bueno, sobre esto también hay bibliografía y en la exposición tenéis pues, uno de los muchos trabajos que hemos publicado y tenéis el volumen completo para que lo veáis. Y la España nacional, porque esta es la otra España, ¿verdad? Está la republicana, está la nacional y está la tercera. ¿Y qué está haciendo la España nacional? Pues la España nacional se ha encontrado
que la España republicana, en septiembre del año 36, el ministro Jesús Hernández ha decidido cerrar las academias, clausurar las academias, disolver las academias y cesar a todos los académicos. Y cerrar también pues, las universidades y declarar a todos los que han abandonado la República pues cesantes. Todos han sido cesados. Y si alguien quiere recuperar su puesto, en la Universidad de Madrid, la de Valencia, la de Murcia o la de Barcelona, tiene que solicitar su reingreso. Entonces Blas Cabrera se ha encontrado con ese problema. Ha sido cesado como presidente de la Academia de Ciencias y ha sido cesado doblemente como académico de unas academias que han desaparecido en ese año 36. ¿Qué va a hacer el gobierno franquista? Pues decir, pues si la República renuncia a las academias, yo me las quedo en la España nacional. Si muchos catedráticos de la Universidad de Barcelona renuncian y pasan a la España nacional, los reincorporan y los asocian pues, a un instituto de bachillerato o a la Universidad de Zaragoza. Y eso es lo que van a hacer. Y al mismo tiempo van a establecer los fundamentos de lo que va a pasar a partir sobre todo del año 39, lo que se llamará la depuración, el procesamiento de todos los que van a acabar perdiendo la guerra. Y podéis ver en la exposición pues libros que solo en la portada ya veis qué es lo que está pasando. Los intelectuales van a ser acusados de la guerra civil. Esas décadas de convergencia europea se van a reinterpretar por parte de la España nacional como de méritos. Esa convergencia europea, ese encuentro con Europa, va a considerarse que es causante de la tragedia de España y de la necesidad de ese alzamiento militar contra la República para acabar con no se sabe exactamente qué. Bueno, pues esos libros los tenéis ahí, como muy bien decía José María hace un rato, en la exposición. Y otro, Capital. Pasaréis por esta facultad oyendo muchas veces hablar de la Institución Libre de Enseñanza y de su heredera, la Junta para la Ampliación de Estudios, como las dos grandes instituciones que permitieron esa edad de plata. Bueno, pues esa Institución Libre de Enseñanza es precisamente el diablo, lo que hay que erradicar, la institución a la que se culpa de todos esos males, una poderosa fuerza secreta, la Institución Libre de Enseñanza. Hemos destacado, porque tengo en mi colección privada 2 ejemplares con 2 capítulos concretos de ese libro, la investigación científica acaparada y estropeada. Esa es la interpretación que los que van a ganar la guerra le dan a todo lo que se ha hecho durante la Edad de Plata. O, ya concretamente, el Instituto Rockefeller, el Instituto Nacional de Física y Química, el de Blas Cabrera y Enrique Moles, como foco de perdición, de comunistas, etcétera, que hay que depurar. Eso es lo que está pasando en la España nacional. Muchos discursos, muchas obras intentando, López Ibor, un psiquiatra por ejemplo, pues también hablando a los universitarios españoles de la nueva España que hay que hacer. Y también adaptándose al medio. En el propio año 1938, en esa península de la Magdalena, donde se reunía la Universidad Internacional de Verano de tiempos de la República, la Asociación Española para el Progreso de las Ciencias va a organizar en mitad de la guerra, pero ya liberado el norte, el primer congreso científico de la guerra. Y ahí acudirán pues esos científicos de la España nacional, que también los hay, o esos científicos que les ha tocado la parte republicana y se han pasado a la España nacional. Y entre ellos destacará Miguel Catalán, que acude presentando 2 trabajos, pues entre otras cosas, pues como salvoconducto, porque de ninguna manera será franquista, pero a modo de salvoconducto en la España nacional en mitad de la guerra, como si colaborase con la España nacional. Tenemos otros que ya sin disimulo dan un salto más allá. Se ha mencionado a Julio Palacios y teníamos un libro suyo que iba a publicar con Blas Cabrera, el número 2, el número 3. Bueno, pues Julio Palacios, como él mismo escribirá varias veces, sin ningún problema en revistas y en libros, fue quinta columnista de Franco, al servicio de Franco, en los meses finales de la Guerra Civil. Y va a participar en la maniobra Casado-Besteiro, en tanto que catedrático tenía acceso fácil a Julián Besteiro, también catedrático, para la rendición de Madrid en esa guerra civil dentro del bando republicano entre socialistas y anarquistas contra comunistas en marzo del año 39. Nos lo cuenta y tenéis su relato en primera persona también en la exposición. Y tenemos que ir terminando. Yo sé que queréis que hablemos durante horas, pero tenemos que ir terminando porque la guerra se terminó. Y efectivamente, Luis Calandres siguió haciendo electrocardiogramas, pero ya depurado. Él había sido el médico de la residencia de estudiantes, tenía un laboratorio de investigación en la residencia de estudiantes, pero lo expulsan de todos sus puestos públicos y solo puede seguir ejerciendo como cardiólogo privado.
los franquistas van a ir porque es el mejor cardiólogo que hay de Tapanillo, porque se supone que está depurado, y los republicanos que no han sido encarcelados también. Por ejemplo, Nicasio Velayos pues ha sufrido un infarto y entiende que si tiene que ir a ver a alguien y le puede salvar, pues es Luis Calandra aunque esté depurado. Y efectivamente en el electrocardiograma, los que saben, yo no lo entiendo, yo me lo creo, se detecta, se observa el infarto sufrido. Vamos a ver cómo en el año 40, 39-40, algunos científicos pueden publicar trabajos que se habían bloqueado porque no eran republicanos por parte de Moles y demás en los anales que no se habían publicado. Y ahora, como son vencedores, año de la victoria, podéis ver en la parte de abajo, año de la victoria, pues pueden ver publicados sus trabajos. Vamos a ver tesis que se habían terminado en el año 36, dirigidas por Miguel Catalán, que no se habían podido leer por haberse desencadenado la guerra, y que ya sí se pueden leer en el año 39, pero tiene un problema. Dirigido por Miguel Catalán, que ya está sometido a depuración, no puede ejercer Miguel Catalán de padrino y va a ser apadrinado por Julio Palacios, que en ese año 39 es el jefe de toda la física y la química nacional, porque ha sido quinta columnista de Franco en marzo, y entonces es nombrado pues director, vicerrector de la Complutense. Bueno, tiene todos los cargos posibles, ¿no? Bueno, se publicará 10 años más tarde. Sisto Ríos va a permanecer durante la guerra en la España republicana y va a colaborar con Barinaga en todas las revistas de la Sociedad Matemática Española y del Laboratorio Seminario Matemático, pero afortunadamente pues podrá retomar la investigación y publicará allá donde lo dejó todos sus trabajos sobre hiperconvergencia, como si no le hubiese pasado nada. Por supuesto, el calvario iba por dentro y lo pasó mal, pero bueno, se integró. Y esa Junta para Ampliación de Estudios que va a protagonizar estos 4 años de grado que tenéis aquí, vais a oír hablar de ella continuamente, será sustituida. Bueno, el CSIC quiere considerarse heredero, pero si se construye el CSIC es sobre las cenizas de la Junta para Ampliación de Estudios y sobre la depuración de sus miembros. Pues en el año 39, en noviembre del 39, se crea el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y lo dice muy claro desde el principio: vamos a erradicar la herencia de la Junta para Ampliación de Estudios y de la Fundación Nacional para Investigaciones Científicas y Ensayos de Reforma, porque lo que queremos es retornar a esa España anterior a la Ilustración, que lo pone en el propio decreto fundacional, porque la obra de la Junta como heredera de la ILE tiene que ser erradicada. Sin embargo, cuando vemos lo que hacen los físicos y los químicos en la primera memoria correspondiente al primer año de actividades, de 1940, donde acaba la exposición, está abierta precisamente ahí esa memoria en las páginas de lo que fue el Instituto Nacional de Física y Química, pues vemos a Pilar de la Cierva y a antiguos miembros de ese Instituto Nacional de Física y Química que, aparte de toda la retórica, pues siguen investigando y siguen publicando en ese año 1940. Hombres y mujeres siguen publicando, no todos, porque muchos están en el exilio, como ahora veremos, y muchos depurados, e incluso María Teresa Toral no fue fusilada pues de milagro, porque pues, se implicó en la resistencia activa del Partido Comunista todavía en España en el año 40, 41, hasta su exilio. Y así terminamos con el exilio de la ciencia española en general y de Blas Cabrera en particular, y el libro que ya se consiguió años después, Giral, que le publicaran en el año 94. Esto todo lo hemos hecho desde la Academia de Ciencias e Ingeniería Lanzarote, que es heredera de la Asociación Amigos de la Cultura Científica, y somos los que llevamos estos 40 años trabajando. Y uno de los discursos de ingreso, precisamente de Dominga Trujillo, catedrática de Química, pues fue de esto, precisamente del exilio de Blas Cabrera, donde recopiló pues, todo lo que había ido escribiendo yo en todas las décadas anteriores en ese discurso de ingreso. Y el final es este. Blas Cabrera consigue pasar por España sin que lo detengan en el año 1941, no le dejan bajarse del tren, puede pasar sin mayores problemas porque su hermano José Cabrera Felipe pues es una gran autoridad en el régimen. Si conocéis la central nuclear de Zorita de los Canes, el nombre que lleva es José Cabrera Felipe, hermano de Blas. Es decir, es el único de la familia que sale exiliado. De los hermanos, fueron 8 hermanos y hermanas. Es decir, que aquí, bueno, algún respaldo tenían, no lo detienen, pero no le dejan bajarse del tren. Sí dejan que sus familiares se suban a saludarlo. Se supone que va camino de Lisboa a dar unas conferencias, pero su hijo, el secretario personal de Juan Negrín, ya ha conseguido que le admitan en México y que se pueda integrar en la Universidad Nacional Autónoma de México y se integre en el mundo del exilio. Integrarse en el mundo del exilio quiere decir, por ejemplo, colaborar en iniciativas como la revista Ciencia. Y tenéis precisamente el número de la revista Ciencia, el original,
la portada donde veis la necrológica de Blas Cabrera, porque muere en 1945, hace ahora 75 años. Por eso, desde la Academia de Ciencias e Ingeniería de Lanzarote hemos decidido que este año sea el año Blas Cabrera y que conmemoremos ese 75 aniversario de su muerte, como conmemoramos hace 25 años el cincuentenario de su fallecimiento. Bueno, todo esto lo podéis leer en esos artículos que os he dicho, porque como Tony Canales supongo que os pedirá que esto se integre dentro de las clases y algo escribáis sobre ello, pues podéis leerlo en todos esos artículos y muchos más, pero es una muestra, algunos muy fáciles, le dais a Google, ponéis mi nombre, Blas Cabrera, y os salen, y podéis leer pues todo este problema que, como mencionaba Ángel, pues de recuperar la memoria de estos científicos. Es verdad que las academias fueron disueltas por la República en el año 36. El franquismo las recuperó y las puso en marcha en enero del año 38. Pero en el año 40, Blas Cabrera y Enrique Moles quisieron reintegrarse en esa academia que era la suya y de la que había sido precisamente presidente en 1936, Blas Cabrera. Os he puesto una de las cartas donde le pide al ministro que le deje jurar lo que haga falta para tomar posesión de su puesto como académico de ciencias en esa subacademia. No le van a dejar, ni a él ni a Enrique Moles. A Blas Cabrera le dejarán pasar por España y a Enrique Moles no le dejarán pasar. Cuando cruce la frontera en el año 41 lo cogerán prisionero, lo meterán en una cárcel, en un campo de concentración, en una de las plazas de toros que tenemos en Madrid, y lo someterán a un juicio sumarísimo. El fiscal pedirá la pena de muerte y acabará pues siendo condenado a 30 años de reclusión mayor y bueno, pues ya perdido en un exilio interior para cualquier actividad científica. ¿Y qué se dice cuando se termina algo? Vosotros que vais a ser maestros, colorín colorado, este cuento se ha terminado. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco, por habernos ilustrado sobre la cuestión que ahora podemos ver. Muchísimas gracias también a Ángel de la Facultad de Físicas, José María, de Ministerio de Enseñanza y Divulgación de la Física, de la Real Sociedad de Física. Y nada, pues con esto damos por inaugurada la exposición y supongo que ya iremos a verla, ¿no?